Muy buenos días, mis queridos hermanos. Un saludo en esta mañana, deseándoles a cada uno de ustedes un feliz sábado. Un abrazo a cada uno donde quiera que se encuentre junto con su familia en esta preciosa experiencia de alabando y adorando al Señor desde nuestros hogares. En esta mañana tenemos el gozo de adorar al Señor a través del estudio de su palabra, pero antes de hacerlo, quisiera compartir con ustedes 3 valiosas informaciones que nos van a orientar como iglesia, como pueblo de Dios, en nuestro quehacer, en medio de las circunstancias que nos corresponde vivir en este tiempo. Y la primera de ellas tiene que ver con la invitación que en el nombre de Dios esperamos que cada uno de ustedes reciba para unirse desde ya en un plan de oración que ha iniciado a partir de ahora por 100 días, donde clamaremos al Señor. Él está dirigiendo, hermanos queridos, quiero decirles que Dios está dirigiendo los destinos de este mundo. Dios está al control de todas las cosas. Y haríamos muy bien como lo hizo Elías en aquellos tiempos memorables del pasado, cuando clamó al Señor en tiempos de crisis. Hoy estamos llamados para unirnos en oración. Sea usted un instrumento para involucrar a otro hermano, a otra persona, en un clamor de 100 días. Nos podremos imaginar lo que pueda suceder en 100 días de oración fervorosa. Creo que sucederán cosas extraordinarias, cosas maravillosas. La segunda tiene que ver con la manera como estaremos estudiando nuestro folleto de escuela sabática al iniciar el segundo trimestre de este año. Lo vamos a compartir de manera digital, de tal manera que pueda ser asequible por ahora para cada uno de ustedes, mientras tenemos la oportunidad ya de tenerlo en físico. Pero por ahora vamos a iniciar el estudio de manera digital. Y también quiero, hermanos queridos, invitarlos y animarlos para que en el nombre de Dios podamos unirnos a la proclamación del Evangelio. Es una oportunidad grandiosa la que hoy tenemos como su pueblo, como sus instrumentos para proclamar la grandeza de Dios. Hay esperanza en medio del caos. Hay un mensaje escrito que ya está disponible y esperamos que sea de gran bendición. Pasados estos días, cuando volvamos nuevamente a entrar en contacto con la población, sea el momento oportuno y adecuado para compartir con ellos este mensaje que creemos que es de Dios y de gran esperanza para la humanidad. Oremos desde ya. Pidamos al Señor para que el corazón sea receptivo al llamado del Señor a través de estos mensajeros silenciosos que sin duda llegarán a donde el predicador de carne y hueso nunca podrá llegar. Es un momento solemne el que nos aguarda ahora. En el mundo entero, en esta semana que hemos vivido, somos testigos de cómo la pandemia sigue aumentando y causando miedo y temor en la población. Pero usted y yo estamos aquí, mis queridos hermanos, como mensajeros de esperanza. Es hora de levantar nuestros ojos al cielo y colocarnos en sus manos para que Él nos use hasta el final, para su honra y para su gloria. En esta hora tenemos el gozo de unir nuestras voces para alabar al Señor con el himno número 183. Y quiero invitarlos para que allí, donde se encuentran cada uno, puedan abrir su himnario o su dispositivo y unamos nuestras voces a través de esta promesa maravillosa a nuestro Padre Celestial. Si las pruebas
Si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé, si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. La lectura bíblica para esta hora la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12, el versículo 1. Libro de Daniel, el libro que hemos estudiado en este trimestre que está concluyendo exactamente el día de hoy. Capítulo 12, el verso 1, dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Teniendo en memoria este pasaje de la palabra de Dios, ahora quiero invitarlos para que nos dirijamos a nuestro Padre Celestial y pidamos su dirección para el estudio que haremos de su palabra en esta hora. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias te damos porque nos da la vida como un don precioso. Le agradecemos por el privilegio de unirnos en adoración a su santo nombre, pero también, Padre, el privilegio de tomar en nuestras manos tu palabra, y rogamos que su buen espíritu pueda hablar a cada uno de tus hijos a través de ella. Que podamos estar unidos desde nuestros hogares, desde nuestras casas, como familia, siendo edificados en el estudio de su santa palabra. Que su presencia pueda llenarnos, que el poder del cielo pueda manifestarse en cada iglesia de hogar. Bendice a tu pueblo, bendice tu iglesia y colocamos en tus manos cada necesidad, porque sabemos que eres quien obras de manera poderosa en la vida de tus hijos. Que tu palabra pueda alentarnos y ayudarnos a todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, en esta hora vamos a estudiar un hermoso pasaje de la Biblia que encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 32. Y allí encontramos la vida de un personaje que trasciende a lo largo de la Biblia, pero que tiene para nosotros una lección maravillosa, especialmente en esta hora y en este tiempo. Usted junto conmigo, sin duda, que hemos recibido diferentes informaciones a través del WhatsApp de lo que pudiéramos hacer ahora que tenemos, entre comillas, tanto tiempo libre en nuestra casa, orientándonos a algunas actividades. Pero a través del estudio de la palabra de Dios en esta mañana, quiero que juntos podamos descubrir
que el tiempo que tenemos es un tiempo de gracia y que es importante usarlo de manera adecuada e importante, que edifique no solamente nuestra vida individual, nuestra vida espiritual, sino que también podamos ser bendecidos como familia, crecer como familia en las circunstancias que hoy nos rodean y que nos han llevado a quedarnos en casa por este tiempo. Para nosotros, hermanos queridos, debe ser una bendición aprovechar este tiempo y este espacio. Por eso, en el capítulo 32 del libro de Génesis, vamos a ver de manera ilustrada cómo Dios tiene un mensaje para su iglesia en esta hora. Encontramos en el versículo 1 lo siguiente. Génesis capítulo 32, verso 1 dice lo siguiente: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. El pasaje que encontramos aquí nos ubica al momento cuando Jacob, pasados 20 años, por una orientación divina, es el momento para regresar nuevamente a su tierra de origen. Han pasado 20 años donde la Biblia refiere que este varón, ahora con un hogar, con unos hijos que se han formado y que se están formando, con muchas propiedades, con mucha riqueza, recibe la orientación de Dios, el llamado de Dios para regresar de nuevo a su hogar. Pero hermanos, ustedes y yo recordamos que Jacob había salido de su hogar fugitivo, desterrado, y había tenido que refugiarse a tanta distancia. Y ahora, después de 20 años, debe regresar para enfrentarse de nuevo a una situación que debe ser muy valiosa para él en su experiencia con Dios. Por eso el pasaje del verso 1 dice que al seguir su camino, al regresar, al continuar su camino de regreso a casa paterna, dice el pasaje, le salió al encuentro unos ángeles de Dios. Mis hermanos, no es casual que la Biblia mencione este episodio en relación con los ángeles. Jacob tenía temor en su corazón. Jacob tenía miedo. Jacob tenía presentimientos que no le animaban del todo para regresar a su casa paterna, pero por obediencia ahora marchaba. Y la palabra de Dios menciona ahora en el versículo 2 que Jacob, ante esa experiencia, dice: campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim, un nombre muy significativo que menciona que habían ángeles que acompañaban a Jacob adelante, como también en su retaguardia. La presencia de Dios estaba con él. En todo momento le escudaban, y eso debía animarlo para regresar de nuevo a su hogar. Sin embargo, el versículo 3 de Génesis 32 menciona que envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú a la tierra de Seir, campo de Edom. Ustedes y yo recordamos que Jacob había recurrido al engaño para apropiarse de la primogenitura que, conforme a la palabra y a la promesa de Dios, le pertenecía a él. Terribles presentimientos acompañaban a Jacob, porque tal vez era el momento cuando su hermano podría tomar venganza. El tiempo había pasado, pero eso no había disminuido el sentido de rencor y de ira o venganza que su hermano Esaú tuviese para con su hermano. Por eso el pasaje menciona que encontramos aquí a Jacob
procurando un encuentro de reconciliación. Y en el versículo 4, la palabra de Dios dice que él colocó un mensaje en sus siervos que debían transmitirlo a su hermano Esaú de la siguiente forma: diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he vivido y con él he estado hasta ahora. Aquí se reconoce a Esaú como señor y él se reconoce como siervo. De alguna manera, estas palabras debían transmitirle un mensaje conciliador a su hermano Esaú. Jacob ahora estaba dispuesto para tener una relación de siervo con su hermano. Aquella bendición de la cual y aquella riqueza de la cual él podría ser el propietario como primogénito, ahora estaba dispuesto, en estas palabras, a ser siervo de su hermano Esaú. Y por eso en el versículo 5 le dice: tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió este mensaje a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Pero hermanos, el versículo 6 dice: los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano. Él también viene a recibirte y 400 hombres vienen con él. Aquellas noticias, sin duda, no eran buenas para Jacob, quien en ese momento piensa lo peor. Tal vez viene su hermano con un grupo de hombres militarmente bien preparados, listos, tal vez para destruir no solamente a él, sino a su familia y a todo cuanto tiene. Por eso es un momento para Jacob difícil, donde encuentra que su único refugio debe ser el Dios del pacto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ese Dios que le ha hablado a él desde el momento cuando salió fugitivo de su hogar. En el versículo 7 dice cuál fue la reacción exactamente de Jacob. Dice: Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Hermanos, saben que la palabra de Dios usa ese término, la angustia de Jacob, para entender mejor ese tiempo de angustia que menciona el libro de Daniel capítulo 12 verso 1 y Jeremías capítulo 30 verso 7. Necesitamos entonces verlo tal cual fue vivido en la historia y en la vida personal de Jacob. Volviendo al versículo 7 dice: Jacob tuvo entonces gran temor y se angustió. Distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas y los camellos. Los momentos de angustia son momentos importantes en la vida de cualquier ser humano. Tal vez, mi querido, puede recordar algún momento significativo en su vida cuando fue puesto en grave angustia. Cuando pasamos por aquellas circunstancias, reconocemos que nuestro verdadero auxilio y que nuestra verdadera ayuda está en el Dios Todopoderoso. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, que aguarda a los fieles hijos de Dios hacia el final de la historia de este mundo, será mejor entendida cuando estudiamos, como lo menciona el pasaje de Génesis 32 y Génesis 33, la vida
de Jacob, de su familia, de sus seres amados, estaba en peligro, en grave peligro, y su única ayuda y auxilio venía del cielo. Jacob, en el versículo 10, le dice al Señor lo siguiente: ¿no merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo? Ahora menciona, pues con mi cayado pasé este Jordán, solo un palo, solo un bordón. Su mente se va 20 años atrás y su única posesión era un bordón, un palo. Pero ahora menciona que Dios le ha prosperado, que Dios le ha aumentado, que Dios le ha bendecido, que Dios le ha multiplicado. Cuando continuamos la lectura del pasaje, descubrimos que el presente que Jacob preparó para su hermano, ese pequeño presente, ese envidiable presente, constituía aproximadamente entre ovejas, cabras y ganado 500 cabezas. Era un hombre a quien Dios había multiplicado y había bendecido. Pero saben, mis hermanos, que ahora Jacob, en el capítulo 32 que estamos estudiando, en el verso 22, hace lo siguiente. Aunque hace su parte humana de enviar unos siervos, de enviar unos presentes, hay algo más que debe hacer. En el versículo 22 de nuestro capítulo de Génesis 32, ahora encontramos que Jacob se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que raya el alba. Mis hermanos queridos, es necesario que hubiese un espacio o un tiempo o una soledad en que la vida de Jacob se aferrase a la mano del Todopoderoso. Lo que sigue es un momento de angustia, un momento grave de crisis, cuando todo está en peligro, pero su único refugio es en Dios. Y el pasaje nos muestra la decisión de este hombre, de este patriarca. Así se quedó Jacob solo. ¿Qué debiéramos hacer en estos tiempos, en estas semanas o en estos días, cuando estamos confinados, por así decirlo, en nuestros hogares? Es el momento cuando nuestra alma ha de encontrar la soledad suficiente para buscar refugio en el Señor. Tal vez las crisis serán peores. Se dice, se menciona que este mundo no volverá a ser el mismo. Pero sí es un tiempo oportuno para todos los hijos de Dios. Mi querido, para usted y para mí que estamos interesados en el cielo, Dios en su misericordia ha querido, a través de estas circunstancias, que tomemos tiempo para la reflexión y para búsqueda de Él de manera personal, de manera individual, pero también de manera familiar. Aquí encontramos a Jacob descartando todas las demás opciones. Lo que realmente importa es su fe, su confianza y su dependencia de Dios. Por eso el versículo dice que Jacob se quedó allí solo. Por la palabra de Dios mencionamos y entendemos que aquel hombre se aferró del Señor para buscarlo con verdadero arrepentimiento, para escudriñar en su corazón.
para escudriñar en su mente, para confesar sus pecados, para volverse al Señor con todo su corazón, con toda su alma. Aquel personaje que aparece en este momento decisivo en la vida de Jacob no es nada más y nada menos que un ser celestial. Es nuestro Señor Jesucristo quien toma la forma de un ángel para venir en ese momento de prueba y acompañar a su hijo Jacob. En el capítulo 12 del libro de Oseas, los versículos 3 y 4, podemos leer lo siguiente. Oseas capítulo 12, los versículos 3 y 4 dice así: En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder, dice el verso, venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó, lo halló en Betel y allí habló con nosotros. Qué maravillosa experiencia fue la vida de Jacob en ese momento de crisis de su vida, cuando comprendió que todo lo demás es vano para darle auxilio al alma, al corazón, al ser humano. Qué maravillosa es la presencia de Dios con Jacob aquella noche. Él no estaba solo. Él insiste, Jacob insiste en estar reconciliado con Dios. Repasa su vida, reconoce sus pecados, los confiesa y se aferra a la misericordia de Dios, invoca la misericordia del Señor, confía en la promesa de Dios. Y cuando aquel varón que aparece allí, en aquel momento decisivo, dice en el versículo 26 que aquel varón le dice, después que le ha herido en su muslo, le dice en el verso 26, déjame porque raya el alba. Había pasado una experiencia en la vida de Jacob. Se había aferrado a la mano de Dios y aquel visitante celestial está a punto de marcharse. Y entonces el ángel le dice a Jacob, déjame porque raya el alba. Y la respuesta de Jacob no se hace esperar en esta frase tan maravillosa cuando le dice, no te dejaré si no me bendices. El momento para estar en paz con Dios, el momento para asegurarse la bendición de Dios, es ahora, cuando reconoce que quien le acompaña, ese maravilloso ser celestial, puede impartirle la bendición que ninguna otra cosa podrá encontrar. Ningún elemento de este mundo podría impartirle la bendición que él estaba anhelando y deseando y necesitando en ese momento. No te dejaré si no me bendices. La fe lo llevó a aferrarse de la mano del Todopoderoso, a creerle a la promesa de Dios. Y aunque en su desesperación puede recordar su pasado, sus errores, como puede pasarnos a nosotros muchas veces, cuando nuestra conciencia es vivificada, es tocada por el poder del Espíritu Santo y vienen recuerdos de nuestros actos del pasado y podemos reaccionar con desesperación. Sin embargo, esos son los momentos en que el alma puede asirse a través de la fe de la mano del Todopoderoso. Y Jacob insiste al ángel, no te soltaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices. En el versículo 27 encontramos que el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Le preguntó y Jacob le dijo, Jacob, ¿cuál es tu nombre? Le preguntó
el hombre. Jacob, respondió él. Ese nombre que evidenciaba su carácter, lo que él era, un engañador. Entonces el ángel le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El gran cambio espiritual había sobrevenido a Jacob, que ahora estaba simbolizado por su cambio de nombre, que indicaba la nueva relación que ahora llevaría con Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? De engañador, ahora es un príncipe con Dios, ahora es vencedor. Nos recuerda la experiencia que puede tener cada uno de sus hijos cuando nos aferramos de la mano del Señor Todopoderoso. De esa experiencia, Jacob salió como un hombre nuevo, vencedor sobre el engaño, la falta de honradez y la confianza propia. Era un hombre transformado solo por la gracia de Dios. Y tal como menciona un poco más adelante el verso 30, donde Jacob menciona lo siguiente: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora tenía paz con Dios. Ahora había en su corazón paz, porque se había reconciliado, había dejado de confiar en sí mismo, ahora había experimentado el completo poder transformador y convertidor que viene de lo alto. Era una nueva persona. Ahora estaba preparado para afrontar las crisis que pudieran venir a él, a su familia. Ahora su vida estaba completamente en las manos de Dios. Precisamente el capítulo 33 nos dice que cuando Jacob alzó sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres, pero hermanos, ya todo estaba solucionado. Se había vuelto a Dios con todo su corazón, con toda su alma. En el momento de crisis, a través de la fe, le había dado el lugar a Dios en su corazón y aquel momento había sido decisivo en su vida. Podemos comprender que aquel encuentro de aquellos dos hermanos fue una escena preciosa. La Biblia menciona en el versículo 4 que Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello lo abrazó y besó. Los dos lloraron. Los soldados que acompañaban a Esaú, aquellos hombres rudos, listos y preparados para la guerra, no entendían cómo ahora aquellos dos hombres se estrecharon en un fraternal abrazo de reconciliación, en un saludo de perdón. Dios había apaciguado al airado hermano. Dios había intervenido de manera poderosa en aquella noche, en su lucha con el ángel. Dios también había obrado en el corazón de Esaú para que aquel encuentro fuese un encuentro reconciliador. Hoy, todavía la mano de Dios está sosteniendo las luchas, los vientos, para que no hagan mayor daño sobre esta tierra. Y quiero decirles, hermanos, que así como aquella historia de Jacob y Esaú, nos recuerdan que hay dos clases de personas. El primero a los justos y el segundo a todos aquellos que no han aceptado el plan de salvación
y que cerrarán su corazón a la misericordia del Señor, que cegarán sus oídos para no escuchar la voz de Dios. Y puedo decirles a ustedes en esta mañana que la angustia que Jacob experimentó cuando Esaú marchaba contra él con sus 400 hombres representa la angustia que experimentará el pueblo de Dios antes que aparezca en las nubes del cielo nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Quiero invitarles para que pudiéramos leer juntos lo que dice Jeremías, el capítulo 30. Jeremías, el capítulo 30, y vamos a mirar de allí el versículo 7. Jeremías, capítulo 30, el verso 7. Dice así la palabra de Dios. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob, cuando la humanidad, guiado por las huestes malignas, persigan al pueblo de Dios para decretarle la muerte y borrarlo del planeta Tierra. Será un tiempo de angustia, como la Biblia menciona, cual nunca fue desde que hubo habitación de personas en este mundo, cual nunca se ha visto ni se ha descrito en la palabra de Dios. Pero qué alentador cuando la Biblia menciona que el pueblo de Dios será salvado, el pueblo de Dios será liberado, el pueblo de Dios se encontrará a salvo. Pero grandes pruebas esperan al pueblo de Dios antes de aquel momento, porque menciona que este es el tiempo de gracia en el cual usted y yo tenemos que aprovecharlo. Este aislamiento, mis queridos hermanos y amigos, debe ser aprovechado. Ahora es el momento cuando podemos volver nuestro corazón al Señor en verdadero arrepentimiento. Tenemos que seleccionar y tenemos que tomar la decisión en qué vamos a ocupar el tiempo. Como ya lo dije hace un momento atrás, que aparentemente tenemos de sobra, pero nunca hay tiempo de sobra, sino que tenemos tiempo exacto, tiempo preciso. Es el momento para que aprovechemos estas circunstancias y podamos volvernos con fe al Señor. Permítanme compartir con ustedes un pensamiento de la inspiración que dice lo siguiente. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conserva pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden recordarlos. Así como aquella noche en la cual Jacob buscó y procuró esa entrega al Señor. Pero según la inspiración menciona que ya él previamente había experimentado una conversión, un arrepentimiento, una confesión, había experimentado abandonar sus pecados y arrojarse a los pies del Señor. Y por eso fue preservado en aquel momento de angustia. También el pueblo de Dios, en aquel momento de crisis, al intentar recordar sus pecados, no los encontrará sencillamente porque ya están cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sus pecados habrán pasado por el juicio y no es posible recordarlos.
aunque será un momento de gran desesperación y de gran angustia, tal cual lo menciona los pasajes que estamos considerando en esta hora de la mañana. Y Lucas capítulo 18, el versículo 7 dice lo siguiente, hablando de la preparación que debiéramos hacer hacia la crisis que se avecina y hacia la final liberación que el pueblo de Dios va a experimentar muy pronto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Anhela usted, mi querido hermano y hermana, mi querida familia, anhela usted aquel momento de liberación? ¿Anhela usted aquel momento cuando hemos de encontrarnos con nuestro amado Señor cara a cara y estrecharnos en un gran y fuerte abrazo? Y aunque pareciera que esta noche está prolongada, y aunque pareciera que el amanecer todavía se demora, quiero decirle que Dios en su misericordia te da un tiempo de gracia. Este tiempo que estamos viviendo es un llamado para todos los adventistas del séptimo día. Esta es una invitación para colocarnos en las manos de Dios. Este es un tiempo precioso y tenemos que aprovecharlo. Dios nos ayude para que así lo podamos hacer. Dios te bendiga, Dios te fortalezca y Dios te permita y me permita a mí también tener un momento decisivo en mi vida espiritual como le pasó a Jacob. Un momento en el cual pudo afrontar tranquilamente aquel momento de crisis que le esperaba. Dios le bendiga, mi hermano querido, Dios le guarde, Dios nos siga guiando y llenando con su Espíritu Santo. Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas
y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria